Muy buenos días a todos y a todas. En este último vídeo de esquemas y claves para la EBAU vamos a hablar un poquito de estadística. Os recuerdo que la estadística sirve para estudiar cierta característica X con un carácter de variable aleatoria que puede seguir cierta distribución que normalmente para nosotros es una normal de media mu y desviación típica sigma de cierta población de estudio. Como las poblaciones de estudio suelen ser bastante grandes, elegimos n individuos y esa selección es lo que se llama una muestra. Cuando yo calculo sobre esa muestra la media, es decir, lo que se llama la media muestral, sí que sabemos que esa media muestral va a ser muy parecida a la media poblacional, mu. Pero si yo quiero estudiar la distribución, es decir, cómo se reparten esos valores de las medias muestrales, si yo sacara muchas muestras, sabemos que la media muestral se distribuye, es decir, sigue una normal de media mu, la original, y desviación típica sigma partido de raíz de n, es decir, la sigma de la población entre raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Vale, ahora os hablaré un poquito más de esto. También os recuerdo que cuando yo tengo una variable que sigue una normal mu sigma, haciendo un proceso de tipificación, que os recuerdo que para tipificar lo que hacíamos es pasar de una variable x normal, mu sigma, a una variable z normal 0,1. Y ese proceso se hacía restando a la variable original la media y dividiendo entre la desviación típica. Este era el proceso de tipificación, tipificar. Bueno, pues una vez tenemos eso, podemos utilizar la tabla de la normal estándar, la normal 0,1, en la que nos basamos en una campana, que es lo que se llama función de densidad, función de probabilidad de la normal 0,1, y en la tabla aparecen unos valores z, que son los valores de la distribución, digamos los valores que irían en el eje x para esta distribución de probabilidad, de manera que si yo busco un valor z concreto, las probabilidades de la tabla son las probabilidades acumuladas por la izquierda, es decir, todo el área desde el menos infinito hasta ese valor z, hasta ese valor de la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que la nota sea menor o igual que 7, pues sería toda este área hasta el 7. Y esa probabilidad vendría dada en la tabla. Estos valores normalmente se les llama z sub alfa medios por la parte de intervalos de confianza que os voy a detallar después. Pero sí que os recuerdo que cuando yo tengo un valor z sub algo, ese valor significa aquel valor de la distribución normal que deja a la derecha una probabilidad de alfa medios. Por ejemplo, si busco z sub alfa medios, sería aquel valor z que deja a la derecha la mitad de la campana. O sea que z alfa medios estaría por aquí, ¿no? Porque deja media campana a la derecha y media a la izquierda. O lo que es lo mismo, es la probabilidad de que un valor de la distribución sea mayor que este valor del eje x. Pero esto ahora, con lo que viene después, lo vais a entender mejor. El primer tipo de problema que os podéis encontrar, y que seguro que os encontráis en alguna de las dos opciones, es un problema sobre la distribución de la media muestral. Os recuerdo que la media muestral x barra se distribuye según una normal de media mu, que es la media de la población, y desviación típica muestral sigma sub x barra, que se calcula haciendo sigma entre raíz de n. Sigma entre raíz de n, como hemos hecho antes. Os recuerdo que n es el tamaño de la muestra. Y también otra cosa, por cierto. En algunos problemas, en lugar de la desviación típica, nos hablan de la varianza. Os recuerdo que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Luego, si en algún problema os hablan de una varianza de 9, pues vosotros hacéis la raíz cuadrada de 9, que es 3, y esa sería la desviación típica, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Bueno, pues os decía, nos ponen un problema con una distribución de una población, según una X de tipo normal mu sigma, y se extrae una muestra y nos preguntan que cuál es la probabilidad de que la media muestral sea, por ejemplo, mayor que cierto valor. Lo que sea. O menor. O mayor igual o menor igual. Me da lo mismo. Bueno, pues cuando nos preguntan acerca de la probabilidad de que la media muestral, X barra, esté comparada con otro valor, recordad que lo que tenemos que hacer primero es tipificar, es decir,
pasar de x barra a z, y para hacer eso lo que tenemos que hacer a este valor de aquí es restarle mu y dividir, cuidado, no entre sigma, sino entre la desviación típica muestral, es decir, entre este valor de aquí. Voy a poner sigma sub x barra, sería entre la desviación típica muestral. Bueno, una vez tipificamos, ya podríamos calcular este valor, que vamos a llamarlo, por ejemplo, A, y esto no lo podemos mirar en la tabla, porque en la tabla aparecen solo las probabilidades acumuladas por la izquierda, la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor. Luego aquí tendríamos que hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual, da lo mismo, que a. Y esta es la que veríamos en la tabla. ¿Sí? Bueno, utilizando el hecho de que las campanas de la normal estándar están centradas en el 0 y que son por supuesto simétricas, pues con un dibujito podéis calcular cualquier probabilidad de muchas maneras. Lo importante es saber que en la tabla vemos las acumuladas por la izquierda, es decir, las acumuladas desde el menos infinito hasta ese valor que tenéis en la tabla. De manera que si queréis este trocito, pues es 1 menos este. Si z es negativo, o sea, si el z que estáis buscando es menos algo, menos k, y lo que queréis es el valor acumulado por la izquierda, pues sabéis que este valor lo podéis calcular igual que calcularíais este, porque es el mismo área, ¿vale? O sea que podéis jugar con el dibujo de la campana. Y dependiendo del área que queráis calcular y sabiendo lo que la tabla os da, podéis calcularlo de varias maneras, haciendo varias restas, ¿no? 1 menos algo o cosas así. Os recuerdo también el segundo tipo de problema que os pueden pedir. Tenemos intervalos de confianza para la media poblacional, es decir, un intervalo de valores en los cuales yo quiero encontrar con cierta seguridad, probabilidad o nivel de confianza, que le llamamos, a la media poblacional. Los intervalos de confianza para la media poblacional se denominan I sub 1 menos alfa, donde 1 menos alfa es la probabilidad de encontrar la media poblacional ahí dentro, es lo que se llama nivel de confianza, son de la forma x barra más menos un error. Es decir, son intervalos que están centrados en la media muestral y lo que hacen es que se expanden a la derecha y a la izquierda lo que se llama un error. De manera que tendríamos como extremo izquierdo x barra menos error y como extremo derecho x barra más el error. Y con eso tenemos un intervalo. O si lo pensamos como un centro, una cantidad a la izquierda y una cantidad a la derecha, es lo que se llamaba un entorno centrado en la media muestral. Bueno, lo importante es que el error, aquello que nos desviamos de la media muestral, se calcula haciendo z sub alfa medios, es decir, aquel valor de la variable normal estándar, este que tenéis aquí, que deja a la derecha una probabilidad alfa medios, por sigma entre raíz de n. Decir sigma entre raíz de n es decir lo mismo que la desviación típica muestral. Recordad que sigma entre raíz de n es lo mismo que sigma sub x barra. O sea, es la sigma de la distribución de la media muestral. Si hacéis estos cálculos, restáis x barra menos esto y x barra más esto, tendréis un intervalo en el cual vamos a encontrar la media poblacional con una probabilidad de 1 menos alfa. Si en lugar de con la media muestral poblacional, nos hace la pregunta acerca de una proporción, es decir, una proporción de votantes o una proporción de pacientes respecto a alguna enfermedad, que esto nos lo dan en forma de fracción, podemos hacerlo de la manera análoga. Vamos a encontrar la proporción P de una población en un intervalo con un nivel de confianza 1 menos alfa de la forma proporción muestral, es decir, la proporción de la muestra, y esto es, por ejemplo, se extrae una muestra de votantes y se ve que 3/4 votan a cierto partido político. Pues ese 3/4 sería la P muestral, la proporción muestral. Más o menos un error que se calcula casi de la misma manera. Z sub alfa medios. Y ahora, en lugar de hacer sigma entre raíz de n, es raíz cuadrada de PQ partido por n.
donde P es P barra, perdón, y Q barra, donde P barra es la proporción muestral, ese 3/4 del que hablábamos antes, y Q es la complementaria, 1 menos 3/4, ¿no? En ese caso. Y N es el tamaño de la muestra como antes. En el caso de los problemas de la proporción, si la población original no es una normal, no sigue una normal mu sigma, necesitamos que se cumpla, aquí me falta un 0, perdón, que el tamaño sea al menos de 30 elementos, de 30 personas, y que tanto NP como NQ sea mayor que 5. Esto en los problemas que os pongan se va a cumplir, pero no está de más que lo comprobéis, porque sí que se cuenta con 0,25. Y solo me queda recordaros que muchas veces nos piden hallar el tamaño mínimo muestral, es decir, la n mínima, el tamaño mínimo de la muestra, para que se cometa un error menor que tanto. Bueno, pues en ese caso os recuerdo que como el error es z sub alfa medios por sigma entre raíz de n, si queréis despejar n, pues tendréis que pasar raíz de n para allá multiplicando el error hacia abajo y luego esa raíz cuadrada pasaría como potencia. Es decir, despejando quedaría simplemente z sub alfa medios por sigma entre el error y todo esto al cuadrado. Bueno, pues esta n es el tamaño mínimo, por supuesto es un número entero, tenéis que redondear lo que salga, que normalmente será un número decimal, por exceso a la siguiente unidad. Si sale 1083,8, pues 1084. Esto es el tamaño mínimo de la muestra para tener un error que como mucho sea de lo que os hablen en el enunciado. También a veces en el enunciado no os hablan de error, sino de amplitud del intervalo. La amplitud de un intervalo es cuánto hay, qué distancia hay desde un extremo hasta el otro, es decir, cómo de ancho sería ese segmento. Bueno, pues tiene bastante sentido que si de este extremo al centro hay error y de este centro al extremo hay otro error, es porque la amplitud es 2 veces el error. O sea que cuidado, amplitud es 2 veces el error. Así que si en un problema os dan la amplitud y os piden el tamaño mínimo muestral, pues lo que tenéis que hacer es utilizar esto y despejar el error. O sea que es muy, muy sencillo. ¿Qué pasa si os piden, en lugar del tamaño mínimo muestral, el nivel de confianza? A veces os dan el error, os dan la desviación típica, os dan el tamaño, o sea, os dan la n, pero os piden el nivel de confianza, 1 menos alfa. Bueno, pues tendréis que aplicar esta fórmula en la que sabéis esto, esto y esto. Calculáis z sub alfa medios despejando, ese valor lo busquéis en la tabla, ¿sí? Y una vez tengáis eso, utilizáis la campana para que, sabiendo que esto vale alfa medios y que esto vale 1 menos alfa medios, despejar alfa y luego calcular 1 menos alfa. Esto lo hemos hecho en varios problemas, pero si alguien duda en cómo se hace esto, si queréis buscáis algún problema concreto en el que os pregunten el nivel de confianza y os lo cuento. Vamos, lo hemos hecho varias veces, ¿eh? Es buscar el valor en la tabla y con un dibujito despejáis alfa y sabiendo alfa hacéis 1 menos alfa, que es lo que os piden, nivel de confianza. Pues nada más, con esto tenemos un poco todo el temario resumido. Sé que son pocos minutos para cada bloque, pero al final esto es una lluvia de ideas con lo fundamental para aclarar un poco las cosas ahora que queda poco para la EBAU. Pues nos vemos enseguida.